tenemos la oportunidad ahora de escuchar a Natalia Laube. Natalia es licenciada en Crítica de Artes por la Universidad Nacional de las Artes, trabaja en el campo teatral desde distintas perspectivas, distintas áreas, además del periodismo, se ha dedicado a la traducción y a la gestión cultural. Artículos suyos han sido publicados en distintos medios. Ha colaborado además con distintas plataformas que promueven el teatro, que piensan el teatro. Y quiero destacar sobre todo su participación en el Festival Internacional de Buenos Aires, donde ha participado por una parte como jurado de algunas líneas de esta muestra y también como tallerista impulsando precisamente la reflexión en torno a las artes escénicas. Natalia, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería decir que Javier me escribió y me invitó a escribir, cuando intercambiamos un poco sobre qué podía escribir, me invitó a escribir sobre escenarios distópicos, invitación que acepté con mucho gusto hasta que me di cuenta de que iba a leer en la última jornada y en la última conferencia y me pareció que cerrar con algo distópico no correspondía y traté de convertir entonces el texto en algo más bien utópico. Vamos a ver si me salió. Detesto cuando los artistas explican qué quisieron hacer y estoy haciendo eso, pero como no soy artista, me di la libertad de hacerlo. Así que bueno, voy a arrancar y como no soy tan elocuente, voy a leer. 1. Fue hace más o menos un año, septiembre de 2022. Enfurecido por la crítica escrita por Valeria Heintges que se había publicado el día anterior en la revista alemana Nachtkritik a partir de White Flag, la obra que estaba dirigiendo, el actor y director belga Benny Claessens se autogestionó un derecho a réplica desde su cuenta de Twitter. Primero lanzó contra el texto. Calificó la reseña de Heintges como reaccionaria, bastante tonta y carente de inspiración. Pero la bronca que sentía evidentemente no terminaba de disiparse, así que la cosa siguió con insultos personales. Espero obtener alguna vez la ayuda que vos necesitás, escribió. Estimo que con esa frase medio enrevesada quería expresar que Heintges necesitaba asistencia psicológica y que a él también le podía venir bien. Terminó su descargo con el siguiente remate. Your time is over, darling. Tu tiempo, cariño, se terminó. El tuit, por supuesto, fue borrado poco tiempo después, pasado el torbellino de ira. Pero su escaso tiempo de vida alcanzó para agitar las aguas del campo de la crítica germanoparlante y para encender algunas preguntas que siguieron flotando en el aire tiempo después. ¿Puede que haya cierta verdad en el cierre de Claessens? Más allá de su chicana, digo, ¿puede que el belga tenga un punto? Durante estos 3 días no hicimos más que darle la razón. El tiempo de los críticos, o de cierta manera de ser crítico, parece haber llegado a su fin, como otras tantas cosas, figuras y maneras de hacer del siglo XX. Pero una cosa es que lo decretemos nosotros, me animo a decir que todos los que estamos acá hoy, ejerzamos o no la crítica, le tenemos bastante afecto, y otra cosa es que lo diga otro. Al propio oficio, como a las madres, solo uno puede criticarlos y decretarles el fin. Por lo que en los párrafos que siguen me voy a pelear todo lo que pueda con la idea del belga. Es bastante lógico, de todas formas, que Claessens se haya sentido en condiciones de decir lo que dijo. El mundo del trabajo que se forjó durante el siglo pasado cambió. El mundo de los medios de comunicación masivos se transformó. El mundo a secas es otro. Y hace rato un letrero invisible nos está gritando game over a muchos, aunque no todos nos hayamos aún dado por aludidos. Pero ya sabemos que muerto el perro no necesariamente desaparece la rabia. Es posible que a la figura del crítico, tal como la conocimos quienes todavía nos formamos en redacciones en las que estaba permitido fumar, le quede ya muy poco tiempo. A la crítica, en cambio, me animo a augurarle una larga vida. El crítico ha muerto. ¡Viva la crítica!
Cocinada a lo largo del siglo XIX y horneada durante el siglo pasado como la institución legitimadora de enorme peso que hemos conocido, la crítica tuvo sus espacios y sus modos de circulación. Tuvo sus corrientes, sus modas, sus figuritas mimadas, sus polémicas, sus polemistas, sus outsiders. Tuvo también sus géneros privilegiados. Los artículos académicos en revistas especializadas y publicaciones universitarias y principalmente reseñas críticas en diarios y revistas destinadas a un público más general. Desaparecidos muchos de esos espacios en diarios y revistas, o marginalizados o puestos a dieta por falta de presupuesto, los críticos se quedaron sin lugares de expresión en la industria de medios más tradicional, se forjaron otros nuevos en el vasto mundo digital, casi siempre, al menos hasta hoy y al menos en Argentina, copiando modelos que ya habían sido probados en el mundo anterior. También vieron sufrir una transformación doble de las piezas que producían. Transformación de formatos y transformación de formas. Dicho en otras palabras, la crítica teatral fue desde el surgimiento del campo artístico burgués no solo un intermediario entre el público y el escenario, se convirtió en un vaso comunicante esencial de intercambio de ideas, de valores estéticos, políticos y éticos. Con la diversificación del panorama mediático y la llegada de Internet y de las redes sociales en el siglo XXI, su papel necesariamente estaba llamado a cambiar. Es lógico que así sea, al menos si nos enfocamos a pensar en la crítica que solía publicarse en los medios de comunicación masiva. La única que me siento llamada a pensar, porque soy más que cualquier otra cosa, periodista. Me siento un poco reiterativa y temo aburrir por decir que el periodismo experimentó cambios muy significativos a lo largo de estas últimas décadas, sobre todo en los últimos 10 años. Pero necesito hacerlo fugazmente, así que ténganme paciencia. Decía, entonces, el periodismo experimentó cambios muy significativos a lo largo de estas últimas décadas. Por un lado, por la diversificación de las fuentes de información. Antes, la mayoría de las personas obtenía sus noticias de unos pocos medios con los que había establecido un pacto de confianza. A veces, la mayor cantidad de las veces, se trataba de un solo diario leído por la mañana, actualizado con un poco de radio o de televisión unas horas después. La multiplicación de fuentes, la banalización de las propuestas de los medios y la falta de herramientas de los periodistas para discutir las líneas editoriales impuestas por sus jefes, trajeron a los lectores una conciencia cada vez mayor de la subjetividad y la falibilidad de quienes fabrican las noticias, cuanto menos. Por suerte, las redes sociales permitieron que todas las personas compartan información. Por suerte no, por su parte, las redes sociales permitieron que todas las personas compartan información y opiniones de manera instantánea, lo que desdibujó por completo el rol del periodista como generador de información primaria. El resultado de estos cambios, el público ya no confía automáticamente en los medios de comunicación como fuente única de verdad absoluta. El pacto se rompió. El aura del papel, salvo por algunas excepciones, por revistas coleccionables, por proyectos específicos, creo que también se diluyó. En el mejor y el más marginal de los casos, la rotura del hechizo hizo que las personas tiendan a ser más exigentes con la información que consumen. En el peor, bueno, quizás hayan dejado de leer cualquier información más o menos fidedigna y se estén informando exclusivamente a través de las redes. Si el rol del periodista y del periodismo cambió, si la gente ya no ve en los periodistas nada que se asemeje a un emisario de la verdad, si mucha gente ve en un periodista a alguien que hace contenidos, ¿por qué iba a permanecer inmutable el rol del crítico teatral o cultural que trabaja en los medios? Your time is over, darling. Lo que no se adapta, desaparece. Pasa en las mejores familias, pasa con muchas teorías sociales y económicas. En su intento por no quedar diluidas como meras teorías museísticas, cristalizadas en libros que ya nadie tiene ganas de leer, sus defensores buscan inscribirlas en la realidad, hacerlas dialogar con algún componente o expresión de lo real, solucionar algún problema tangible, aunque en esa operación pierdan algo de pureza.
Para eso están el pensamiento, los géneros, las tradiciones, supongo, para que uno se apropie de ellas y las amolde a sus necesidades y a sus contextos. Para sobrevivir en este nuevo mundo, los críticos se subieron en masa a una operación bastante similar. Se adaptaron a los espacios cada vez más reducidos, y con reducidos quiero decir, ante todo, cortos, pero también económicos en el uso de lenguaje e ideas. Utilizaron algunas herramientas de su cajita crítica para convertirse en recomendadores de obras, y con recomendadores quiero decir un poco, en base a lo que decía Álvaro el otro día, guías de la experiencia del lector para ayudarlo a decidir en qué invierte su tiempo, su energía y su dinero, para decirle, esta obra no te la pierdas, o si para esta no conseguís entradas, no pasa nada. Y dejaron de lado, hasta nuevo aviso, la intención de discutir valores o visiones de mundo. ¿Es malo eso? ¿Es condenable? No, en absoluto. Déjenme decir que a veces me parece un lugar común el de pelearnos con la reseña amable y la recomendación. Una seguidilla de buenas recomendaciones que se traducen en buenas experiencias de expectación pueden cambiar el vínculo de una persona con el teatro. Un buen recomendador ejerce la crítica de forma subterránea, en la discriminación de las obras sobre las que va a escribir y aquellas sobre las que callará, en el afán de volverse cada vez más eficaz en su estrategia de contagiar entusiasmo por el teatro. Hay cierto ejercicio reflexivo, aunque ese ejercicio suceda bajo las sombras. Y hay buenas intenciones, lo digo sin ironías y en el mejor de los sentidos. Pero sí, claro, en el pasaje hay cosas que se pierden. Toda persona que haya ejercido el oficio de crítico cultural para una revista, una columna semanal de radio o para algún diario, y sobre todo quienes lo hayan hecho antes de que el algoritmo dominara las experiencias, sabe que hay buenas noches que hacen que valga la pena sostener este pasatiempo cada vez peor pago, y sobre todo muchas noches en las que haber salido de casa se parece demasiado a un autoflagelo, y que en el camino de regreso a casa uno se preguntará, ¿para qué sigo gastando plata en taxis a barracas para ir a ver obras que no conozco, hechas por gente que no conozco, sobre las que además ahora he decidido no escribir? Y si escribiera, me pagarían por ese texto el equivalente a lo que me salió el taxi, aunque el pago de la revista es a 90 días, lo que en Argentina hoy por hoy equivaldrá a la mitad de lo que me salió el taxi. Pero ese es otro tema. Para esas preguntas, la del por qué y la del para qué, de todas formas, existen todavía respuestas satisfactorias. Cuando sale bien, cuando descubrimos alguna joya que nadie había descubierto y podemos darla a conocer, la recompensa es inmensa y no se mide en pesos argentinos cada vez más devaluados. Supongo que ya habrán escuchado muchas veces que en Buenos Aires se estrena por año una cantidad irrisoria de obras de teatro. Más que en Nueva York, más que en Londres, más que en Berlín, quizás más que en esas 3 ciudades juntas. Todavía, y a pesar de la crisis, se hace teatro en teatros, en casas, en fábricas, en galpones, en tinglados, en depósitos y en restaurantes. Se hace teatro a la mañana, a la tarde, a la noche y de trasnoche. Por eso, aunque resulte difícil a veces imaginárselo desde ciudades más chicas o con una cantidad más acotada y manejable de propuestas, en Buenos Aires todavía es posible descubrir, y me resulta raro usar esta palabra un 12 de octubre, pero no encontré otra mejor, artistas desconocidos con relativa asiduidad. Solo hace falta sobreponerse al cansancio o a la frustración que a veces genera ver una cantidad seguida de producciones flojas. Y es que sí, en la cantidad también hay cantidad de obras flojas. Pero cuando sale mal, bueno, también hay muchísimo que aprender. Yo aprendí mucho sobre lo que me interesa del teatro viendo obras que no me interesaban en absoluto. En gran parte porque cuando algo me genera desagrado, aburrimiento o rechazo, aparecen con mucha más nitidez las sensaciones corporales.
El cuerpo siempre sirve de sostén a las cosas que pienso y que percibo, pero una vez que aparece una percepción más intelectual, casi siempre el cuerpo tiende a invisibilizarse. Gana la razón, algo de otro orden, algo que es más bien del mundo de las ideas y de las palabras. No sé muy bien dónde situarlo, pero es algo que sucede más bien en la cabeza. Cuando algo me disgusta, se me hace más difícil escapar del cuerpo y pensar con el cuerpo e intentar traducir esas sensaciones en argumentos es una experiencia que necesariamente me pone a trabajar, que me desafía. Las obras que no le interesan pueden darle mucha tela para cortar a un crítico y, por extensión, a su campo. Y si no, pregúntenle a Benny Klesens y a Valeria Heinkes. Creo que nos estamos perdiendo de algo por el hecho de que todas esas noches malas en las que el cuerpo se vuelve tan presente ya no alimenten reflexiones públicas porque, a falta de tiempo, de espacio o de ganas de confrontar, nos hemos volcado en masa a pronunciarnos solamente sobre aquello que nos gustó o que es pasible de ser alabado. En el consenso y en la sucesión de alabanzas y en la seguidilla de recomendaciones, quizás nos estemos volviendo menos cuestionadores y un poco menos ricos. Ahí sigo. 2. Ahí van entonces los cuerpos zombies de los críticos del siglo XX, que todavía albergan en su memoria algunas maneras de hacer que aprendieron en el pasado. Digo en el pasado y parece que estuviera diciendo algo malo, pero no, de verdad, en absoluto. En algún momento empezó a pasar que lo nuevo comenzó a ser lo único que importa. Déjenme decir que no estoy de acuerdo con esa idea, sobre todo porque en lo que respecta a la política argentina nos está llevando por caminos bastante peligrosos. Los cuerpos zombies de los críticos cuyo tiempo se está acabando deambulan por un mundo hecho de reglas nuevas. Son cuerpos vaciados del poder que alguna vez tuvieron, el poder que les confería tener la última palabra en la cadena de producción discursiva, como decía Federico ayer, y buscan refrendar su deseo de hacer aquello que estaban llamados a hacer, crítica, a pesar de que les proporciona casi nulo capital económico y cada vez menos capital simbólico. Los cuerpos zombies evocan, siempre que alguien les da la oportunidad, lugares y tiempos mejores en los que podían hacer uso de todas sus facultades. Contienen una memoria, una manera de decodificar y una forma de conversar que ojalá puedan legar para que no mueran con ellos, casi como los últimos hablantes nativos de una lengua que se está por extinguir y que filólogos y antropólogos se esfuerzan por sistematizar y conservar. Y ojo, no con el objetivo de que las nuevas generaciones las copien y las hablen tal cual, sino para que las adapten a su tiempo, a sus maneras, para que las enriquezcan. 3. El crítico no vive en una torre de marfil. Su trabajo es solitario solamente en apariencia. No poca gente tiene la fantasía de que los que estamos de alguna forma vinculados a pensar el teatro, ya sea desde el periodismo, desde la curaduría o quienes investigan en la academia, estamos habituados a trabajar y decidir las cosas solos, por nosotros mismos. Error. Nadie nunca piensa solo. Y no lo digo solamente porque es evidente que estamos siempre en diálogo con otros discursos leídos u oídos que operan de forma más o menos consciente sobre nuestras ideas, porque somos una pequeña cuenta más en ese inmenso rosario que los semiólogos llaman semiosis infinita. Lo digo, lo escribo también en un sentido mucho más concreto y más literal. Yo salgo de ver una obra y una de las primeras cosas que hago es escribirles a mis amigos para contarles qué me pareció, qué pensé y qué me pasó con ella. La mayoría de mis amigos también trabaja de escribir, igual que yo. Algunos reseñan literatura, otros cine, otros son guionistas, otros investigan el mundo de los medios, otros tienen columnas semanales sobre filosofía. Casi ninguno escribe sobre teatro, pero todos están habituados al ejercicio de pensar sobre las cosas. Me perdí. ¿Dónde estoy?
Si ya vieron la obra de la que les estoy hablando, aunque piensen muy parecido, casi siempre se esfuerzan por traer algún pensamiento que no se me haya ocurrido, solo por retrucar algo. A veces me irrita esa vocación por disentir o por decir algo distinto de mis amigos. La mayoría de las veces lo agradezco. No pocas veces alguna de esas ideas termina colándose en un texto mío. Esta época nos regala la posibilidad infinita de comunicarnos en todo momento y desde cualquier lugar. Y uno de los mejores usos que le podemos dar a esa máquina de demandar que es el teléfono, o ese aparato que seguimos llamando teléfono, pero el que ya casi nadie usa como teléfono, es aprovechar la posibilidad que nos da de capturar impresiones en el momento en que están ocurriendo e intercambiar opiniones a través de grupos con amigos que viven lejos o con los que no es tan fácil encontrarse sobre las cosas que nos atravesaron. Vivir el presente intensa y dialógicamente. Y acá tal vez haya una clave. Un lugar donde podemos encontrar una llave que abra las puertas a pensar la crítica teatral o cultural que aún tiene chances de supervivencia en el siglo XXI. No hablemos de formatos, está claro que van a mutar muy pronto. Pensemos en formas, en conversaciones, en ritmos e intensidades. Decíamos hace un rato que en su intento por sobrevivir, los críticos se adaptaron a lo que les fue pidiendo la época. ¿Y si fuera exactamente al revés lo que deben hacer para salvar su manera de conversar y de intervenir? Si ya no puede desplegarse en los espacios y los géneros que la albergaron durante todo el siglo XX porque esos géneros y esos espacios ya no existen, la crítica hoy debe, pero sobre todo puede, ser una fuerza capaz de contaminar otros espacios, notas periodísticas, charlas públicas, newsletters, podcasts, tweets, memes, no importa. Lo que importa es que no se olvide de ser crítica, que no se disfrace de otra cosa menos incisiva, que utilice su objeto analizado para volver a pensar valores estéticos, políticos y éticos, que aproveche el lenguaje y su caja de herramientas para dar cuenta del mundo, para pensarlo, mucho más que para juzgarlo o dividirlo en términos de me gustó o no me gustó. 4. Las reseñas y los textos de recomendación de obras son valiosos en tanto flecha hacia el futuro, una suerte de promesa. En un texto de recomendación, el periodista le dice al lector, anda a ver esta obra, te prometo que te va a gustar. La crítica o la fuerza crítica con capacidad de supervivencia que me interesa plantear como posibilidad no está necesariamente ceñida a un objeto aunque parta de él, no está hecha de promesas. Más bien es una invitación a pensar con lo que hay, incluso aunque el lector no haya visto ni pretenda ver la obra de la que parte. El acto de pensar no puede inscribirse en ningún otro lugar más que en el presente. Una crítica emancipada, interdisciplinaria, polifónica, que entienda que lo que importa nunca es lo que parece importante, que lo importante es otra cosa. Esa es la crítica que me interesa hacer y pensar. Una crítica que ponga su energía en operar sobre el sentido común, menos para gritar verdades a los cuatro vientos sobre su objeto, que para compartir una propuesta de mundo y una propuesta de lenguaje que se inserte en nuestro mundo y en nuestro lenguaje. Cuando le conté que estaba pensando en hablar sobre críticos zombies, una idea que quedó finalmente reducida a algunos pocos párrafos, pero como escribió hace poco la escritora argentina Marina Yuksuk, la escritura también es eso, aceptar la diferencia radical entre el texto imaginado y esa materia que va surgiendo del teclado. En fin, cuando le conté que estaba pensando en hablar de críticos zombies y de vincularme desde mi texto con el fin del mundo, Javier Ibacache me recomendó que me viera la serie Station 11. Como suelo ser obediente en general, pero sobre todo porque escucho con agradecimiento y admiración lo que Ibacache tenga para decirme, me vi el primer capítulo. Station 11 es un relato de ciencia ficción distópico que se planta en medio de un planeta devastado y pone su mirada en un grupo de sobrevivientes que conforma una troupe de actores trashumantes que viajan en gira permanente por lo que queda de Estados Unidos, interpretando obras de William Shakespeare para evitar que
que ese acervo, esa memoria humana, esa poética y ese lenguaje se pierdan. Y si bien la serie no tiene un protagonista definido, lo más parecido que existe a eso es Kirsten, una nena a la que vamos a conocer actuando en una accidentada puesta teatral de Ray Lear. Paso a contar el accidente. El accidente le sucede a Arthur Leander, personaje interpretado por Gabriel García Bernal, un famoso actor también en la ficción que está interpretando al rey en cuestión cuando, en plena obra, tiene un ataque cardíaco y muere. El primero en reaccionar y darse cuenta que Arthur no está actuando, sino que algo le está sucediendo realmente es Jeevan, que está en el público, corre al escenario y ve morir a la estrella delante de sus ojos. En la confusión y el caos que se producen, Kirsten se queda sola y a Jeevan no le queda otra opción que llevarla a su casa en Chicago. En pleno viaje y a partir de un llamado telefónico de su hermana doctora, Jeevan se entera de que un virus brutal llegó al país. Ella le recomienda no solo tomarlo en serio, sino encerrarse en su casa con alimentos para pasar ahí un buen tiempo. Como no logra ubicar a los padres de Kirsten, la pequeña actriz, Jeevan se lleva a la nena, se abastece en el supermercado, es decir, llena media docena de carritos con cereales y gaseosas, y se acomoda junto a la niña en la casa de Frank, su hermano, durante varias semanas. Cuando salen, el mundo, tal como lo conocían, no existe más. Antes, durante ese primer viaje que emprenden juntos con la esperanza de encontrar a los papás de Kirsten, la nena le pregunta a Jeevan de qué trabaja, si es médico, enfermero o algo que explique que se haya dado cuenta antes que nadie que Arthur se estaba por morir. El tipo duda. La respuesta: soy periodista, una suerte de crítico cultural, creo contenidos. Bueno, en realidad ya casi no tengo trabajo. Jeevan ya no sabe cómo nombrar lo que hace. Su trabajo está en extinción, pero algo lo salva de ser un zombie. Está absolutamente conectado con el presente. Por empezar, es el único que ve que algo está pasando arriba del escenario y acude al lugar de los hechos, aunque no sepa muy bien guiado por qué fuerza misteriosa. 5. En cada cumpleaños y en cada aniversario de la muerte de Rosario Blefari, y ahí, nunca fuimos a la foto 1, Javier, pero no importa, ahora vamos a la 2 directamente. Decía que en cada cumpleaños y en cada aniversario de la muerte de Rosario Blefari, una actriz, escritora y música argentina que murió durante la pandemia demasiado pronto, una fuerza de la naturaleza que no dejó disciplina artística sin explorar, como la definió hace poco la periodista chilena Andrea Guzmán. En cada aniversario de su muerte y en cada cumpleaños, decía, sus fans hacen circular por las redes fotos suyos, textos, cartas para recordarla. Hay un posteo suyo de Facebook que alguien capturó y desde entonces circula una y otra vez, cada vez con más carga vintage. Especialmente en esas fechas, pero a veces también a propósito de nada en particular. Quizá porque el público se renueva, como dice la más vieja de las conductoras de la televisión argentina, o quizá porque más de un usuario de redes, entre los que me incluyo, todavía se emociona cada vez que la lee. Abro cita. Siempre tengo la sensación de que cada momento que vivimos es histórico. De ahí la importancia de estar en el presente, ir a recitales, encontrarse con amigos, leer a los escritores que viven, ir al teatro, ver las películas que se estrenan, escuchar los discos, hablar con las personas, recorrer la ciudad caminando, ir a una marcha, presenciar una sesión en el Congreso, hacer un trámite, ir al mercado, tener un proyecto y llevarlo adelante como sea, aunque alguien lo considere un fracaso, participar en lo que sucede, como sea, estar, vivir lo contemporáneo sin nostalgia. Es lo mejor, incluso para cuando nos pregunte alguien si tenemos algo que contar. Vivir intensamente el presente, ensayar algunas pistas para pensarlo y bajarlas al papel, no se parece en nada a ser un fundamentalista de la novedad.
Desde mi punto de vista, se trata de intentar trazar un mapa para recorrer la vida y las artes de la época en la que vivimos. Se trata de tener un geolocalizador hecho de ideas y de sensaciones para que el apocalipsis no nos encuentre tan desorientados. Se parece a sacarle el jugo a esta época llena de hallazgos, haciendo uso de algunas herramientas que nos regala el siglo XXI y abrazando, siempre que sirva, también el legado. Se parece mucho más a fabricar tiempo que a aceptar que nuestro tiempo se acabó. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Creo que es una conferencia que cierra muy bien estas reflexiones de estos días. No sé si hay preguntas, comentarios, reacciones a este planteamiento. Sergio. Hola, me queda una pregunta sobre el rol, como este cambio de rol que planteabas. A ver, introduzco la pregunta. Como si la importancia del pensar, que es la actividad del zombie que escribe, el cambio de rol de comunicar, de vinculador, por ejemplo, podría ser reafirmar este trabajo del crítico como un facilitador cultural, pero con dientes filudos. ¿Con dientes filudos? Puede ser, me gusta la imagen. Sí, lo que planteaba o lo que pensaba, digamos, cuando escribía es que muchos de los que tenemos, y me incluyo, digamos, vocación crítica, si se quiere, o herramientas de la crítica, o nos formamos en la crítica, en algún momento no tuvimos más ganas de pelearnos o no quisimos ser mártires de una causa que parecía un poco extinta. Y empezamos a recomendar, ¿no? Masivamente, usar esas herramientas para ser recomendadores. Y me parece que eso se agotó un poco. Como decía, me parece que esa recomendación es una promesa hacia el futuro. Esa recomendación dice, che, anda a ver esto, te prometo que está buenísimo, pero que necesitamos nuevamente usar las herramientas críticas para pensar el presente, porque el presente está convulsionado y creo que, como decía en la primera jornada, la crítica que a mí me interesa hacer idealmente y leer sobre todo es una crítica que no se ciñe tanto al objeto del que parte, sino que lo usa como excusa para pensar muchas otras cosas. Perfecto. Hola. Primero me encantó, me parece que describe absolutamente bien lo que estamos viviendo. Somos de generaciones distintas, pero describís absolutamente lo que pasa y también lo que pasa un poco en la ciudad. Y me parece que es muy interesante esa idea de renunciar a la promesa, porque la promesa no tiene capacidad de ser contrastada con la verdad, entendida en el mejor sentido posible, ¿no? Es aquello lo que no se puede decir es verdadero o falso. Entonces, desaparece en términos de acto lingüístico. Es muy interesante hacer esa diferencia entre el lugar del recomendador y la posición crítica. Y una cosa chiquitita, ¿por qué Barracas? Porque vivo lejos de Barracas. Yo también vivo lejos de Barracas, pero creo que en Barracas el único teatro que hay es el circuito cultural y no creo que vayas a... Pero en honor a la verdad necesitaba que el taxi ponerlo fuese bien caro. lejos. La próxima digo Belgrano. Perdón, es un chiste interno ese. Ok. Super. ¿Has comentarios, preguntas? Javier. Con esa imagen de los críticos zombies, bueno, me acordé de un ejemplo muy similar que aparecía en uno de los textos de referencia que mencioné, que hay pasó una situación muy semejante en Inglaterra, en 2012 creo que, según lo que mencionaban en el ejemplo, que también un director de una sala quedó muy enojado con unas críticas de una obra que estaba programada en la sala y replicó en los periódicos diciendo como, bueno, si los críticos son un grupo de hombres blancos muertos. Pero ahí surge el tema así como, hay un tema de género ahí, hay un tema de etario, hay varios temas como concentrados en esas tres palabras. Claro, eso ocurrió en Inglaterra y cuando estaba revisando el material
trataba de aplicarlo con la situación, digamos, chilena, y que curiosamente eso no ocurrió. No se llegó como a culpar como a cierto género, a cierto rango etario. Yo creo que en parte porque, digamos, como los que podrían haber sido más representativos de un ejemplo así, se retiraron justo antes de que empezara aquí como a funcionar, a crearse a un sistema digital. Y quienes ya estaban participando, digamos, como de nuevo el ejemplo del seminario del 2010, estaban como, pues, digamos, yo diría como la mayoría eran periodistas y estaban con conocimientos internos respecto a cómo estaban funcionando los medios en ese entonces. Había como una preocupación mucho mayor respecto a cómo traspasarse, cómo adaptarse rápidamente, porque este cambio se viene sí o sí. Lo explico nomás porque es interesante como que ciertas condiciones ocurren en ciertos contextos y otros no. Acá no ocurrió ese caso de tener zombies. Bueno, quizás Pedro Labra, pero Pedro Labra yo creo que nunca fue muy querido independiente, así que era un zombie. No, yo creo que no, yo creo que era muy apasionado. Ahora lo echamos de menos, de hecho. Sí. Bueno, y otro tema que era la dificultad eso de vivir el presente, lo menciono porque cuando fue el estallido social a finales de 2018, y recuerdo que hubo una especie de charla por Zoom, no me acuerdo si fue dentro de un festival de teatro de Quilicura, que se invitó como a varios críticos, y nadie estaba escribiendo en ese minuto porque era como, nadie sabía abordar ese presente. Era como, están ocurriendo demasiadas cosas al mismo tiempo. El teatro de sí como funciones fue interrumpido. Las salas tuvieron que cambiar sus horarios a unos horarios que nunca habían presentado obras. Y muchas obras iban a estrenar, nunca pudieron estrenar porque después vino una pandemia. Entonces, pero fue como un presente tan intenso desde ese octubre hasta, digamos, el marzo del año siguiente, que como que la crítica también quedó paralizada ante esa situación. Y después todo el sistema teatral quedó paralizado por 1 año y medio. Entonces, ahí quedé como con duda así como cómo vivir esos presentes cuando uno no tiene como respuesta o uno no tiene como claridad de las reacciones. Sí, pensaba recién cuando contabas el último caso que yo soy prejurado hace varios años de un premio de escritura en general, pero de la categoría dramaturgia, entonces siempre leo todos los años, hace varios años, 90 obras por año y preselecciono 7, 8. Y es muy interesante ver lo que pasa como en la masa, ¿no? Como qué temas predominan, qué recursos, qué tendencias en general. Este año, por ejemplo, me di cuenta, digamos, los primeros 2 años, había una cantidad enorme de obras vinculadas con el género, con el feminismo, digamos, con esas preguntas abiertas. Este año me llamó la atención de que muchísimas obras estaban vinculadas con la muerte, con el duelo y demás. Dije, esto es evidentemente un efecto residual de la pandemia, digo, hay algo que está flotando en el aire todavía. Y yo creo que ese ejercicio, el de pensar tendencias, el de pensar qué está pasando y cómo se vincula el arte con el mundo, es un ejercicio o una responsabilidad de la crítica. Digamos que si ese espacio se pierde, ese lenguaje se pierde, ese metalenguaje se pierde, no sé, digo, no puede recaer en manos de los artistas, o no tiene por qué recaer en manos de los artistas. Entonces, creo que sigue siendo interesante y por eso también le auguro una larga vida. Digo, por eso mismo, ¿no? Porque alguien tiene que hacer ese trabajo. Para eso estamos, creo, todavía. Ok, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Bueno, le agradecemos a Natalia. Creo Gracias que ha sido a ustedes. una excelente cierre de conferencias. Hacemos una pausa de 2 minutos y seguimos con el foro de cierre.